Señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Punto 9 aquí a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y el día de hoy, bueno, ya se dio la noticia que se estaba rumoreando desde el día, desde la semana pasada, y ya se confirmó la idea de que Shinzo Abe estará postergando la decisión de lo que es el aumentar el impuesto a las ventas allá en lo que es Japón, precisamente por la caída que han estado experimentando a consecuencia de lo que fue el aumento a este impuesto la vez pasada, cuando aumentaron desde el 5 hasta el 8% este impuesto a las ventas allá en Japón. Bueno, pues después del anuncio el día de ayer de que entró la economía de Japón en recesión, automáticamente pues ya el mercado traía la idea de que aquí iba a haber una noticia de este estilo, y finalmente así sucedió, ¿no? Finalmente el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, el día de hoy anuncia pues esta serie de situaciones que en primer lugar incluyen el quitar ya la disolución, es la palabra, la disolución del parlamento para este viernes 21, se disuelve el parlamento en Japón. No ha dicho exactamente cuándo va a convocar a las nuevas elecciones, y como paso seguido tenemos lo que es el tema de la postergación de este impuesto. En 18 meses se va a retrasar. Aquí hay un poco de, digamos, discrepancia entre los medios de información. Algunos están contando los 18 meses a partir de ahorita, otros están contando los 18 meses a partir del término de o de cuando se pensaba hacer el segundo aumento del impuesto, que es a mediados del próximo año. Entonces, por eso es que hay fechas, digamos, distintas, ¿no? Y los medios de información más cautos pues simplemente dieron la nota tal cual, ¿no? Se aplaza en 18 meses, al fin que habrá cantidad de semanas para aclarar la fecha, ¿no? Pero por lo pronto esa es la noticia importante del día de hoy. El primer ministro Shinzo Abe anunció este martes la convocatoria de elecciones adelantadas para buscar apoyo para esta decisión de retrasar en 18 meses una nueva subida del impuesto a las ventas que estaba prevista para octubre, del 2015, le decía yo a mediados, un poquito más allá de mediados, para octubre del 2015. Shinzo Abe dijo que disolverá la Cámara Baja del Parlamento el próximo 21 de noviembre y que convocaría elecciones adelantadas en diciembre, aunque no especificó ninguna fecha, para garantizar el éxito de los Abenomics. Es decidido que no debería llevarse a cabo en octubre próximo el aumento al impuesto, debería posponerse 18 meses, dijo el señor Shinzo Abe en una rueda de prensa televisada en Japón, en la que resaltó que incrementar nuevamente el impuesto a las ventas podría volver a hundir a la economía en deflación. Buscaré la opinión de la gente respecto a nuestra política económica, agregó. El anuncio se esperaba y se conoce un día después de que, Japón confirmó que la tercera economía más grande del mundo se contrajo durante 2 trimestres consecutivos, penalizada por la primera subida del impuesto en el pasado mes de abril. El señor Shinzo Abe también dijo que había dado la orden a sus ministros de preparar un nuevo paquete de gastos para apoyar a la economía, que se ha contraído 1.6% en el tercer trimestre, y es lo que decía después el señor Amari, que pues se tendría compilado tan pronto como fuera posible, ¿no? Sin tener todavía una fecha para esto. El primer ministro ha dicho en reiteradas ocasiones que decidirá el segundo incremento del IVA en función al clima económico, aunque se comprometió a no volver a retrasar este impuesto a las ventas después de pasados los primeros 18 meses. En su rueda de prensa defendió los logros económicos de su administración, que lleva ya 2 años al frente del país, diciendo que han creado millones de empleos nuevos en Japón. Shinzo Abe prometió además que el gobierno seguirá adelante con el objetivo de equilibrar el presupuesto para el año fiscal que comenzaría en 2020. Además, dijo que las elecciones son una manera de buscar apoyo de los votantes para su decisión de retrasar la subida de este impuesto y para los logros de los Abenomics. El primer ministro, de hecho, se comprometió a dimitir en caso de que su coalición perdiera la mayoría en la Cámara Baja. Los diputados coinciden que el Partido Liberal Demócrata de Japón probablemente
podría perder parte de los 295 escaños en el Parlamento, que tiene un total de 480. Y bueno, pues según las encuestas, alrededor de 2/3 del público se opone a celebrar elecciones adelantadas. Esto es lo que sucedió el día de hoy allá en Japón. Y bueno, ¿cómo reaccionó el mercado a esta información? Para empezar, tenemos el día de hoy a las acciones abriendo ligeramente positivo en Estados Unidos. Está en las 17.661 unidades, ganando un 0.08% en esta apertura. El FTSE 100 de Inglaterra está esta mañana ganando 0.41%, está en las 6.699 unidades. El DAX Industrial gana fuerte, gana 1.3% y se coloca en las 9.426 unidades, ganando 1.29%. El CAC 40 de Francia gana 3/4 de punto y se coloca en las 4.258 unidades, mientras que el IBEX 35 gana 1.3% y está en las 10.442 unidades, cuando son las 9 de la mañana con 39 minutos. En Asia, de todos modos, las acciones asiáticas terminaron con ganancias de un 2.18% el día de hoy para el Nikkei 225 de Tokio, que recupera las 17.344 unidades. Vaya que se ha estado volátil en esta semana, pegando brincos largos, pero en la misma zona. El Standard & Poor's asiático, el 200, perdió el día de hoy el 0.20% y termina en las 5.399 unidades. En los commodities sigue la caída del crudo. El West Texas Intermediate pierde el 0.87% el día de hoy, está en 74,98 el barril, mientras que el Brent del Mar del Norte está en los 78,61, perdiendo también el 0.86% el día de hoy. Oro y plata con pequeños movimientos hacia el alza, 0.57% de ganancia para el oro, que sube 6,80 y se coloca en los 1.192,90 en esta mañana, mientras que la plata gana 1/4 de punto y equivalente a 4 centavitos, se coloca en los 16,19 en esta mañana. El dólar index ha estado bajando 0.45%, sigue en esa misma zona de consolidación que traemos pues prácticamente desde el día 6, bien a bien, y ahora está otra vez en la parte media, pero dirigiéndose hacia la parte baja. En 87,58.50 está el dólar index en este momento y se dirige hacia los 87,20. En las monedas de América Latina, con respecto al dólar, el peso mexicano pierde 1/4 de punto, se coloca el cruce el dólar pierde 1/4 de punto con respecto al peso mexicano, se fortalece. El cruce se regresa a los 13,54. El peso chileno también está con pocos cambios en esta mañana. En este caso se desliza 1.10%, está en 596 con respecto al dólar. El peso colombiano está sin cambios en los 2.157,50 y el peso argentino está en los 8,51, dice la Kirchner. El sol peruano está fortaleciéndose 0.10% en esta mañana también y está en 2.9280. Y el dólar yuan, bueno, ha bajado al 0.06% el día de hoy, se coloca en 6.1208 en esta mañana. Vámonos a un corte comercial, son las 9 de la mañana con 41 minutos. De regreso le voy a tener la información sobre el dato de la confianza económica en Alemania. Mejoró por primera vez en el año y el Reino Unido muestra que su tasa de inflación sube en octubre, pero sigue por debajo del objetivo del Banco de Inglaterra. Además, el Banco Central Australiano en sus minutas dice que los fondos de Japón podrían mantener al dólar australiano alto y se sigue quejando de ese problema. Mientras tanto, el señor Mario Draghi el día de ayer decía: el Banco Central Europeo sigue dispuesto a adoptar medidas de relajación adicionales. Todo esto y más de regreso en los próximos dos bloques de este espacio de Punto 9. Punto 9. Lo hacemos juntos. ¿Conoce al carry trade? ¿Sabe cómo puede afectar en sus estrategias el desequilibrio entre los rendimientos ofrecidos por el país al que le compra su divisa y el país de la cual está vendiendo?
Descubra cómo puede hacer que el Carry Trade refuerce su estrategia de operación con el curso de Carry Trade de 7 pasos, disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Nueve de la mañana con 43 minutos, 9 con 40. Seguimos en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues el día de hoy, continuando con la información de esta mañana, donde por cierto pues tenemos para esta mañana rangos que no han sido tan volátiles como uno se esperaría con esta noticia de Japón. El PIB, por ejemplo, el recorrido de máximo a mínimo en el yen japonés es de 71 pips, el recorrido de máximos a mínimos en lo que es el euro, 72 pips, la libra dólar tiene un recorrido de máximos a mínimos de 48 pips, el dólar franco de 57, el dólar canadiense de 52, en fin, recorridos relativamente muy pequeños el día de hoy en estos pares en esta mañana, a pesar de que ha habido noticias, bueno, más que importantes en esta mañana. Continuando con más información, le decía yo, antes de irnos al primer corte de este programa, el indicador CEP de confianza económica en Alemania mejoró en noviembre por primera vez en casi un año, superando por mucho las previsiones y augurando que las fortunas económicas del país podrían empezar a ver la luz luego de meses de temores sobre una sombría situación en esta, la principal economía de la eurozona. El Instituto CEP advirtió que sin embargo las condiciones siguen siendo pues con buena incertidumbre y que los problemas mundiales siguen acosando. El indicador CEP, que mide las expectativas de lo que es la economía en Alemania, mejoró en noviembre a un 11.5 luego de un dato de menos 3.6 de la previa. Es la primera vez que este índice sube desde diciembre del año pasado. El dato superó con creces las previsiones de una subida del 0.9% que los analistas estaban esperando. Los recientes datos de crecimiento de la eurozona sugieren que la economía se está estabilizando, decía el presidente de la CEP, Clement Fest, en una rueda de prensa. Sin embargo, el clima económico sigue siendo frágil, en particular debido a las tensiones geopolíticas, indicó. Este viernes se van a dar a conocer los datos del Producto Interno Bruto en Alemania, que, este viernes se conocieron los datos del Producto Interno Bruto en Alemania, que mostraron que la economía creció 0.1% en el comparativo trimestral en el tercer trimestre, pasó de panzazo, decíamos este viernes, en línea con lo que el mercado estaba esperando. Este indicador CEP de condiciones actuales también subió a 3.3 en noviembre desde el 3.2 que tenía en octubre. Y continuando con más información allá en Europa, la inflación del Reino Unido se aceleró en octubre, aunque permaneció muy por debajo del objetivo del 2% del Banco de Inglaterra, según los datos oficiales publicados este martes. Esto es una nueva señal de que las presiones de los precios a las que se enfrentan los bancos centrales de todo el mundo, pues están precisamente no siendo la excepción allá en el Reino Unido. La tasa de inflación anual creció 1.3% en octubre frente al 1.2% en septiembre, principalmente debido a el menor descenso interanual de los precios de combustibles y de las tarifas aéreas, según las cifras publicadas este martes por la Oficina Nacional de Estadísticas. Las encuestas hechas a economistas estaban mostrando una expectativa, una tasa estable en el 1.2%, y a pesar del crecimiento de octubre, los miembros del Banco de Inglaterra piensan que la tasa de inflación podría volver a descender durante los próximos meses por la caída de los precios de los alimentos y de las materias primas, y también por el lento crecimiento de la economía en importantes partes de la economía mundial. El primer ministro británico David Cameron había dicho este lunes que hay alertas económicas que auguran tiempos más difíciles para el Reino Unido, una de las potencias que ha tenido uno de los crecimientos más envidiables entre las economías industrializadas durante este año. Y continuando con más información, las probabilidades de que los fondos de inversión de Japón aumenten las compras de bonos
allá en Australia podrían mantener al dólar australiano elevado. Fue parte de lo que dijo este martes el Banco Central de Australia en las actas de su última reunión de política monetaria que se celebró el pasado 4 de noviembre. El banco además volvió a presionar al dólar australiano, diciendo que las actas están viendo, en estas actas dicen que la moneda australiana sigue estando sobrevalorada a pesar de las fuertes caídas sufridas en septiembre frente al dólar estadounidense. Reiteran que su fortaleza sigue impidiendo que la economía se recupere a un ritmo más rápido. El reciente anuncio del Banco de Japón de que podría aumentar sus estímulos para ayudar a la maltrecha economía, como lo decía uno de los principales asesores de Shinzo Abe el día de ayer, calificando en alrededor de 3 billones en yenes el estímulo que iban a estar inyectando, junto con la decisión del principal fondo de pensiones del gobierno de Japón de aumentar las compras en el extranjero. Dice el Banco de la Reserva de Australia, podrían aumentar la demanda de los bonos australianos, que son de alto rendimiento, y bueno, pues esto le preocupa. El dólar australiano descendió con fuerza hasta septiembre, una caída que los exportadores acogieron con agrado, pero aún así el ritmo de la reciente caída no ha estado en línea con el ritmo del descenso de los precios de las materias primas, por lo que el dólar australiano sigue pareciendo sobrevalorado. El precio del mineral de hierro, la materia prima que más exporta Australia, descendió recientemente a un mínimo de 5 años, mientras que los precios del carbón también están en mínimos multianuales. El tipo de cambio está ofreciendo menos ayuda de lo que se esperaría en estos momentos para lograr un crecimiento equilibrado de la economía, decía el Banco Central, que ha mantenido los tipos de interés en el mínimo histórico del 2.5% en su última reunión. Si usted recuerda, los tipos han estado en ese nivel durante más de un año para intentar proteger a la economía del descenso de las inversiones en la industria de minería allá en Australia. Los efectos de los bajos tipos de interés no se han visto trasladados a la economía australiana, donde el desempleo pues está en máximos de 12 años y donde el gasto de los consumidores sigue siendo por tanto bastante débil. El Banco Central de Australia prevé que la economía crecerá por debajo de su promedio hasta finales del 2016 y piensa que aún pasará un tiempo antes de que el desempleo vuelva a descender de manera sostenida. Esto es lo que mira en estos datos el Banco de la Reserva de Australia. Vámonos a un corte comercial, son las 9 de la mañana con 50 minutos. Gracias a toda la gente que nos ha estado acompañando en esta emisión en vivo desde las 3 de la mañana hora de Nueva York, y a los que se han conectado para escucharnos en este espacio de punto 9. Después del corte comercial, el Banco Central Europeo está abierto a aprobar más estímulos de relajación, dice el señor Mario Draghi. Además, la Blackstone Group ha alcanzado un acuerdo para vender una torre de oficinas. Sería la segunda operación de venta de oficinas más caras de la historia en los Estados Unidos. Le voy a tener los detalles, y además también por estas horas estábamos esperando información de Grecia, que tenía que ver precisamente con un comunicado que decía que era muy importante. El ministro de Finanzas de Grecia, vamos a ver si le logro sacar qué era lo que quería decir este muchacho el día de hoy. Todo esto y más de regreso en este espacio aquí a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Hola, soy Sergio Rocha. Tengo 10 años operando los mercados de divisas. Déjame acompañarte con mis comentarios y la mejor música en inglés y español todos los días, desde la apertura de mercados en Europa hasta el mediodía americano, aquí, en vivo, en Forex Hispana Web Radio. Sintonízanos de lunes a viernes por www.forexhispana.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha.
9 de la mañana con 52 minutos, seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Fíjese que las ventas de cadenas minoristas allá en Estados Unidos reducieron 0.9% durante las 2 primeras semanas de noviembre, en comparación con el mismo periodo en octubre, de acuerdo con la Redbook Research, que publicó sus datos este martes. El índice declinó comparado con el objetivo de un incremento del 0.1% que tenía el mercado. La Johnson Redbook en su índice de ventas ajustó ya estacionalidad de ventas para el periodo, mejorando un 3.8% con respecto al año anterior, pero que también quedaron por debajo de la expectativa de un 4.9%. Durante la segunda semana de noviembre, las ventas aumentaron 3.9% con respecto al año anterior, anunciaban el día de hoy. Las ventas minoristas pues están extendiendo las horas de venta más pronto de lo usual, para tratar de dar un buen arranque a la semana de compras que se hace allá en Estados Unidos, la del Thanksgiving. Así que bueno, pues ahí tiene usted lo que dice la Redbook Research sobre este tema el día de hoy. Continuando con más información, en Estados Unidos se publicó también el dato del índice de precios al productor. El índice de precios al productor allá en Estados Unidos mostró un crecimiento del 0.2% en el comparativo mensual para el mes de octubre, por arriba de un menos 0.1% que se estaba esperando, que fue lo mismo de la previa. En el comparativo anualizado han aumentado el 1.5%, por arriba del 1.3% esperado. Bueno, pues así las cosas el día de hoy. Y continuando con más información, el día de ayer Mario Draghi en su discurso, que por cierto Mario Draghi cerrará también esta semana a las 3 de la mañana, dará el viernes otro discurso, entonces habrá que estar pendiente por ahí. Pero bueno, por lo pronto en el del día de ayer lo que dijo fue que el Banco Central Europeo sigue dispuesto a adoptar medidas de relajación adicionales en caso de necesidad para evitar que la inflación permanezca demasiado baja durante demasiado tiempo. Estos comentarios, que formaban parte de su discurso ante el Parlamento Europeo, reiteran el compromiso del Banco Central con aumentar su balance e incrementar su estímulo para garantizar que la tasa de inflación regrese hacia el objetivo del Banco Central Europeo, justo por debajo del 2%. Debemos de seguir alertas ante los posibles riesgos bajistas a nuestra previsión de inflación. En particular, en un contexto de debilitamiento del ritmo de crecimiento, va siendo unánime en su compromiso de utilizar instrumentos adicionales no convencionales en caso de que fuera necesario para hacer frente a los riesgos de un periodo demasiado prolongado. Y bueno, pues con esta frase es con un poco el desacuerdo que hay, ¿no? Están de acuerdo todos en hacer algo, pero lo que no están de acuerdo es en qué hacer. El euro amplió sus caídas luego de los comentarios de Draghi el día de ayer hasta el 1.2472. Y de hecho creo que bajó un poco más, pero bueno, sin embargo después volvió a rebotar para cerrar así la jornada. Y bueno, pues hoy estamos también rebotando un poquito de esas alzas que han alcanzado el día de hoy en el tema del euro dólar, el nivel de los 1.2539. Y ya para terminar el programa del día de hoy le cuento, la Blackstone Group ha alcanzado un acuerdo para vender una torre de oficinas en Manhattan por 2.250 millones a un consorcio liderado por el Fondo de Inversión Inmobiliaria de Canadá, que se llama Ivanhoe Cambridge. Y bueno, pues informan fuentes cercanas a esta situación. De completarse esta operación de venta de esta torre, ubicada en el 1095 de la Avenida de las Américas, dicen que representaría la segunda venta más cara de un edificio de oficinas en la historia de Estados Unidos. La más cara fue la venta en 2008 del edificio General Motors en Manhattan por un total de 2.800 millones. Esta venta refleja cómo los inversionistas extranjeros son los compradores en este momento de importantes inmuebles y rascacielos en las principales ciudades de Estados Unidos, como era, por ejemplo, como es el caso de la sede de la Time Warner.
este conglomerado Ivanhoe, filial de una inmobiliaria de fondo de pensiones Case, Case de Depot et Placement du Québec, ha sido un activo comprador durante los últimos años este grupo, y ha adquirido torres en Seattle, en Nueva York también. Y bueno, pues para esta operación la Callahan Capital Partners se unió a la Ivanhoe en esta operación. Bueno, pues ahí tiene usted, ya con esto me despido. Gracias por la compañía. En un rato más le pondré la charla para el día de hoy, que tiene que ver precisamente con el tema de la reacción que tuvo el yen, ¿no? Una explicación fundamental de la reacción que tuvo el yen, que a pesar de que pues es una medida de estímulo, ¿no? El retrasar el aumento del impuesto a las ventas y el anunciar que va a haber un paquete de estímulo adicional, pues el yen japonés prácticamente no reaccionó a esta nota, y ahí pues le voy a dar una de las explicaciones que me parece que aplican a este fenómeno, que por cierto enmarcan el ejemplo de que pues las cosas en el análisis fundamental no es como receta de cocina diciendo si le subes a esto pasa esto otro, ¿no? Sino que hay que mirar todo el contexto para entender qué es lo que está detrás de estas decisiones que toman los creadores de política monetaria y que influencian